Los objetivos de esta siguiente fase es conocer en conjunto los instrumentos básicos de la demografía, abordar el análisis de los principales fenómenos demográficos y aplicar algunas metodologías para estudiar el contexto demográfico de un territorio. Entonces, en esta vamos a revisar las fuentes demográficas, los elementos del análisis demográfico y el crecimiento y la estructura de la estructura demográfica de la población. Dentro de cada uno de estos vamos a revisar las fuentes demográficas, fuentes clásicas y encuestas, la problemática en cifras de población, dentro de los elementos de análisis demográfico, la presentación del tiempo en demografía y el diagrama del Lexis. Esto para entenderle mejor, vamos a hacer un pequeño break, digamos así, o una pequeña para ver un videíto que también está dentro de los recursos, como quien no les canso mucho hablando. Las ópticas de análisis y de construcción de las observaciones longitudinales están también dentro de este video, la construcción de tasas, probabilidades y proporciones, esto en términos generales. Y la introducción a las técnicas de estandarización, también que es importante conocer. Luego pasaremos al crecimiento y estructura demográfica, y analizando los indicadores de crecimiento y la ecuación compensadora, estructura por edades y otras características sociodemográficas. Y por último, la relación entre fenómenos y estructura demográfica. Empecemos. Eh, las fuentes demográficas son datos que para el análisis de la dinámica demográfica provienen generalmente de dos tipos de fuentes, las oficiales y las privadas. Para efectos de la planeación local, salvo excepciones justificadas, debe utilizarse la información oficial. O sea, no se puede utilizar otras fuentes que sí pueden servir de referencia, pero solo de complementación para los efectos de comparación únicamente. Entonces, aquí tenemos los tipos de información geográfica. La información demográfica puede clasificarse de acuerdo con el objetivo básico para el cual fue recolectada. Un dato demográfico se la llama primario si su recolección se lleva a cabo para satisfacer las necesidades de objetos de una investigación completa. Ahí estamos hablando de, de un dato demográfico primario. Mientras que un dato demográfico se le denomina secundario si es utilizado en una investigación sin haber sido recolectado en el contexto de la misma. Es decir, usamos ya información existente para hacer un análisis. Estas distinciones son relativas, pues un mismo dato puede ser primario para ciertas investigaciones y obviamente secundario para otras. La importancia de la clasificación radica en la vinculación entre los datos y la investigación. Los datos primarios. Los datos primarios tienen el vínculo directo entre la investigación y la recolección, como ya les había comentado. Los datos secundarios no existe un vínculo entre su uso y el proceso de recolección. Podemos también hablar de una segunda subclasificación si se quiere dentro de los secundarios, dentro de los datos secundarios. Los datos indirectos y los datos directos. Los datos directos se recolectan de una manera simple. No existen mayores supuestos en el proceso de recolección. Los datos indirectos son obtenidos en cambio por medio de operaciones matemáticas y su aplicación requiere de algunos supuestos, de algunas ideas que tengamos nosotros para sacar. Finalmente, los datos demográficos se pueden clasificar como brutos, corregidos y refinados. ¿Qué quiere decir esto? Los datos brutos son aquellos que se representan sin desagregaciones, ni ajustes, ni correcciones. O sea, son los datos que recogimos en las diferentes, puede ser en el censo, puede ser en las encuestas, puede ser en los datos vitales. Son los datos puros, sin ninguna intervención. Los datos corregidos, como su nombre lo dice, son los que se han sometido a técnicas matemáticas que permiten suavizar su comportamiento y ajustarlos a patrones lógicos que nosotros necesitamos para nuestro análisis. Y por último, los refinados son aquellos datos que han sido previamente tratados con la intención de mostrar una idea precisa
de lo que se pretende analizar, de lo que estamos estudiando, de lo que estamos analizando. Volvemos nuevamente al tema de ya un poco más profundo, a la recolección de la información demográfica. Nosotros tenemos dos tipos de recolección de información, la estática y la dinámica. La estática está conformada por los censos y las encuestas, y la dinámica por las estadísticas vitales y el registro civil. Como lo vimos rápidamente en la presentación anterior, los censos de población es un recuento de toda la población para generar información estadística confiable y oportuna acerca de la magnitud, estructura, crecimiento y la distribución de las poblaciones. En cambio, la encuesta es un análisis de personas y familias seleccionadas, no es de toda la población. Esa podría ser la mayor diferencia entre el censo y la encuesta. Sin embargo, ambas son fuentes clásicas para los análisis demográficos. Y las de estadísticas vitales hace referencia a justamente lo que habíamos conversado respecto a los nacimientos, defunciones, muertes, a los matrimonios y divorcios, esto que lo que se va en el registro civil, lo que tenemos dentro de los registros civiles. Las características de los censos. El censo da como resultado la enumeración de toda la población y la recopilación de información demográfica, como habíamos conversado. Entonces, no solamente el censo recoge información demográfica, también tenemos información social, tenemos la información económica, esto concerniente a la población de todo un país en un determinado momento. Como saben, los censos se hacen cada 10 años, entonces es en ese preciso momento en donde se levanta la información y se la trabaja por medio de proyecciones. ¿Cuáles son las características principales de los censos? La información es secreta. Esto hace referencia a que la información desagregada debe ser de un manejo confidencial, o sea, no puede ser divulgada, y por eso se le identifica como tal, como secreta. No podemos identificar a personas o viviendas específicas, salvo para el levantamiento de la información. Otra de las características de los censos es que tiene un patrocinio oficial. Todo el trabajo que conlleva la ejecución del censo debe ser auspiciado por el Estado. Al menos en el Ecuador, aquí el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, es el que se encarga de llevar a efecto el censo de población y vivienda. De lo que pude investigar en México es el INEI, si no estoy mal, si alguien me corrige. También una de las características de los censos tiene que estar el territorio bien definido. El área o la región comprendida por el censo puede excluir algunas zonas por razones de accesibilidad, pero tiene que el área estar bien definida. Perdón, se me pasó. Otra de las características es la universalidad. Esto quiere decir que debe incluir a todos los miembros de la población. O sea, aquí no se puede hacer ninguna exclusión y ninguna omisión. Luego tenemos como característica la unidad censal. En un censo de población, la unidad censal es el individuo, como sabemos. Aquí la unidad censal somos nosotros, es la persona, el uno a uno. Mientras que en el censo de la vivienda, la unidad censal es la vivienda, o sea, es la composición del hogar, el número de familias, en fin. Otra de las características que se debe tener presente en los censos es la simultaneidad, perdón, una palabra que siempre me traba. Esto quiere decir que tiene que hacerse en todo el país en el mismo momento, o sea, en el momento que se hace el mismo día, a la misma hora y en todo el territorio que se va a analizar. Y la periodicidad hace referencia a lo que habíamos conversado, eh, los censos de población y vivienda, tanto en Ecuador como en México, de lo que pude investigar,
se lo realiza cada 10 años. Las fases del censo. Nosotros tenemos 3 fases dentro de la construcción de un censo, del desarrollo de un censo. La fase de pre-empadronamiento. ¿Qué se refiere a esto? Esto hace referencia a incluir todas las actividades necesarias para preparar el proceso de recolección de la información del censo. Esta etapa comienza con la sanción legal del censo por medio de un decreto de ley. O sea, si bien es cierto, hablamos de una actividad en el territorio, para que el censo tenga una validez, tiene que ser decretado por medio del gobierno para que éste se desarrolle. Luego tenemos como fase el empadronamiento. Esta etapa consiste en la recolección de la información, justamente, pero comienza con el proceso de capacitación de los encuestadores y de los supervisores. Existen 2 formas básicas de empadronamiento, según sea el enumerado del individuo en el lugar de la residencia, perdón, o en la presencia censal. O sea, esto quiere decir que, si bien es cierto, el censo tiene una fecha específica, supongamos que a mí por A o B razón me tocó viajar a otra ciudad de mi país, yo tengo que determinar justamente que estoy trabajando en ese lugar, pero que yo resido en Cuenca, en este caso. Y por último, obviamente, el post-empadronamiento. Esta es la última etapa del censo. En ella se realizan las labores tendientes a la recepción de los cuestionarios y los procesos de revisión de la información que se ha recopilado. Tenemos algunas consideraciones respecto a los temas censales. En la definición de los temas del censo se debe considerar una serie de aspectos, por ejemplo, las necesidades de la información del país o de la región que vamos a ejecutar el censo, la comparabilidad con otros censos, o sea, esto quiere decir que tenemos que también levantar cierta información que pueda ser comparada a nivel nacional y a nivel mundial, con otros censos anteriores para poder hacer justamente proyecciones. La disponibilidad a responder no debe incluirse temas delicados, por ejemplo, que pudieran provocar rechazo a los encuestados. Hay que tener mucho cuidado en lo que se pregunta en los censos, pero por lo general son preguntas más fáciles de responder de la ciudadanía en general. Hay que tener en cuenta también los costos de la inclusión de cada tema y el tiempo de respuesta del entrevistado. No podemos nosotros en el censo hacer un cuestionario que nos lleve muchas horas, que a la final va a terminar cansando a quien nos está entregando la información. ¿Cuáles son los temas que incluyen los censos de población? Nosotros tenemos por ejemplo, los temas demográficos, perdón, los temas geográficos, que nos incluyen la ubicación, la residencia, donde se vive, y si es que pertenece dentro del área urbana o rural del área de estudio o de donde se está levantando la información. Tenemos también los temas demográficos, eso tiene que ver con el hogar, el parentesco entre los miembros que habitan ese lugar en donde se está realizando la encuesta, la edad, si dentro de este hogar tenemos a más personas, se tiene que registrar la edad que tienen, el género o el sexo, el estado civil también, y si es que no han nacido en el lugar en donde se está levantando la información, se debe registrar justamente el lugar de nacimiento. En los censos también se registra educación, por ejemplo, información de la educación, si es que asisten a la escuela, si es que han estudiado, tienen algún nivel de escolaridad tal vez básico, prebásico, universitario, y si es que en la actualidad están asistiendo a
alguna institución educativa a aprender. También otro tema que se incluye dentro de los censos es la actividad económica. Aquí hablamos de de la población económicamente activa y inactiva. Quienes están trabajando y quienes no están trabajando también son parte de la población económicamente activa, porque esta obedece más a un rango de un grupo de edad, no tanto a si es que se encuentra trabajando o no. También dentro de, la, de los temas económicos, se pregunta si es que la población está ocupada, la rama de actividad, si es que es, póngase construcción, si es que es médico, si es que es salud, si es que es educación, en fin, y las categorías de educación, que eso cada cuestionario lo define. También hay otros temas que se incluyen, por ejemplo, la etnia, la religión, eh, los idiomas, y ahora en estos temas inclusivos es muy importante el tema de los impedimentos físicos que se están incorporando dentro de los censos. ¿Cuáles son los principales usos de los censos? Determinar los cambios de la magnitud y la composición de la población. Ese es como una de las principales usos de los censos. Proporciona las bases para las proyecciones de la población. Eso nos da los censos. Es una base, o sea, es una fotografía en determinado momento que a nosotros nos permite hacer algunos análisis y hacer proyecciones de la población en diferentes, dentro de las estructuras podemos hacer proyecciones de natalidad, proyecciones de mortalidad, en función de algunos otros factores. Eh, Otro uso es como fuente básica de los países en desarrollo para el estudio de la migración, por ejemplo. También nos permite, por medio de métodos indirectos, estimar la fecundidad y la mortalidad como principal uso. Y nos permite analizar interrelaciones entre las características demográficas y socioeconómicas de individuos y sus hogares. Pasamos a los registros vitales. Eh, Como habíamos comentado, ciertos sucesos o hechos que ocurren en la población o en un segmento de ella pueden ser registrados conforme van ocurriendo. ¿Cuáles son estos fenómenos o estos sucesos? Por ejemplo, la natalidad, los divorcios, los matrimonios, de lo que hemos comentado. Las estadísticas vitales nos permiten además conocer las condiciones de ocurrencia de los nacimientos y las defunciones, por ejemplo. Conocer la estructura de mortalidad por edad, sexo y causa del deceso. También nos permiten estas estadísticas vitales conocer. También diversas investigaciones de campo de la salud, por ejemplo, y la epidemiología. ¿Cuáles son las características de los registros vitales? La universalidad. Todo individuo está en la obligación de registrar los hechos vitales. Aquí en el país, nosotros al momento que nacen nuestros hijos, llenamos una ficha de nacido vivo y es en tiempo real, digamos, la actualización. Asimismo, los matrimonios, las defunciones, estamos obligados a registrar estos hechos vitales. Cuando hablamos de auspicio oficial, nos referimos que el Estado debe velar por crear las condiciones necesarias para que los individuos puedan registrar estos fenómenos de forma simple. O sea, como nos están obligando, tiene que dar las facilidades para nosotros poder registrar estos sucesos que ya hemos comentado. La continuidad, por ejemplo. El registro de los eventos vitales debe realizarse en forma continua y permanente. O sea, aquí no hay cómo hacer un paro de los registros de de los sucesos vitales. Y por último, como última característica de los registros vitales, sabemos que es instantáneo. Esto quiere decir que los eventos deben efectuarse inmediatamente, perdón, deben registrarse inmediatamente de sucedidos. ¿Cuáles son cuál es la principal información que se registra en estos?
son los nacimientos, por ejemplo, la fecha de ocurrencia, la fecha del registro, o sea, en donde, cuando hablamos de fecha de ocurrencia, quiere decir cuándo nacimos, por ejemplo. Pero la fecha de registro es cuando nosotros nos acercamos a hacer este registro dentro del- de las estadísticas vitales. Las características del nacimiento, por ejemplo, esto hace referencia en mi país, por ejemplo, si es que ha nacido vivo, lamentable, en algunos casos nacen muertos, todo eso se tiene que registrar, el sexo del niño, el peso, la estatura, el estatus de legitimidad, esto hace referencia a los padres, o sea, si es que es reconocido, la edad de la madre, el número de los hermanos, también la fecha del matrimonio, si es que los padres están casados, y el lugar de residencia de los padres habitual. También en las estadísticas vitales encontramos la fecha de ocurrencia, la fecha de registro, perdón, de las defunciones, el lugar de ocurrencia, las causas de la muerte, el certificado médico o el certificado de defunción, como se le conoce acá, el estado civil, el lugar de residencia habitual antes de morir. Y por último, los matrimonios. Tenemos la fecha de ocurrencia, la fecha de registro, estos matrimonios y divorcios, o sea, es igual. El tipo de matrimonio, si es que es civil, religioso, entre otros. Esta información encontramos dentro de los registros vitales, que lo hacemos en los registros civiles, como se les conoce. El uso de los registros vitales. Proporcionan información básica para el estudio de la mortalidad y la fecundidad, tanto a nivel nacional como a nivel más desagregado dentro de un país. Eh, Posibilita el análisis de factores asociados con la mortalidad y la fecundidad, tales como el nivel de educación, la edad, la zona de residencia, el nivel socioeconómico, entre otros. También tenemos el uso de los registros vitales con el empleo de datos vitales junto a la información sobre la inmigración que proporcionan una estrategia simple para evaluar la calidad de un censo, por ejemplo. Ahora vamos a pasar a ver las encuestas demográficas. Las encuestas son procesos de recolección de información sobre los individuos y sus hogares mediante procedimientos estadísticos. Em, Esto permite que las características propias de una población a partir de un número reducido de individuos representativos del conjunto, y esto nos permite eh, comparar información con el censo y los registros, y los registros vitales me refiero, dado los bajos costos que conlleva una encuesta y la rapidez con la que se puede obtener los datos. Su principal limitación es el grado de cobertura. O sea, las encuestas nosotros no podemos ejecutar o no podemos aplicarlas como un censo, por ejemplo, en todo el país, sino más bien son muestras pequeñas de la población. ¿Cuáles son las características de las encuestas demográficas? Son parciales, esto quiere decir que solo toma en cuenta un pequeño grupo de la población. El auspicio también es estatal o privado, o sea, dependiendo de las necesidades, puede ser por temas demográficos o puede ser para temas privados económicos. Eh, Cuando hablamos de continuos y eventuales, las encuestas se las hace periódicamente o simplemente se le hace un corte en determinada, en determinada temporalidad. Y la amplitud temática no tiene grandes limitaciones y en el tipo de información que se puede recolectar. Si bien es cierto, en el censo teníamos que tener cuidado en la información que recolectamos, en la amplitud temática nos referimos a que se puede ampliar mucho más en algunos temas, por ejemplo. El uso de las encuestas demográficas eh,
se las usa para probar los instrumentos censales antes de su aplicación, por ejemplo. Por medio de las encuestas se puede hacer muestreos antes de ejecutar un censo para poder evaluar la calidad de este. Es posible, de los usos, es posible mostrar al público ciertos resultados preliminares de un censo, por ejemplo. En este caso, los costos son mucho más reducidos y permite profundizar el conocimiento de las características demográficas, algunos temas que no es posible recolectar en la aplicación de un censo, por ejemplo. En el cuestionario se puede incluir una cantidad de preguntas mucho mayor que en un censo. Además, los temas demográficos se pueden incluir preguntas relacionadas con otras áreas y con relaciones de interés, con otras relaciones de interés. Luego pasamos a ver la problemática de las cifras de la población. Aquí vamos a ver que en todas estas fuentes podemos encontrar errores de cobertura. ¿Qué quiere decir esto? Que son problemas con la cantidad de personas enumeradas, de contenido, problemas con la cantidad de la información recolectada. Y el último es de muestreo, que puede ser porque se ha tomado mal la muestra y no esté reflejando lo que se quería realizar con la información que se levantó. Entonces, dentro de los errores de las fuentes de información, nosotros tenemos, por ejemplo, que el censo, los errores de cobertura, algunas veces hay un o una sobreenumeración de los registros. También podemos encontrar duplicidad de la información dentro de los errores de cobertura de los censos, deficiencia del trabajo cartográfico. A veces, esto quiere decir que cuando se ejecuta, no están bien dadas las fichas cartográficas en donde se tiene que levantar la información. Errores de numerador, los errores de los encuestadores y de los supervisores. También se encuentran errores como omisión completa del área geográfica. Ha habido ocasiones que prácticamente se ha desconocido o no se ha levantado el censo en algunas áreas, aquí específicamente en el Ecuador, es en lo que conocemos como Amazonía, la selva, en donde se ha omitido completamente el levantamiento de la información del censo. También encontramos problemas de accesibilidad. No todos los asentamientos humanos son de fácil acceso. Y por último, el clima y el error cartográfico. Esos errores podemos encontrar respecto. En los errores de contenido en los censos podemos encontrar defectos en la confección de la boleta, que estén mal impresos, que estén incompletos. A eso se refiere a este tema de los contenidos. La ineficiencia del enumerador. Esto hace referencia al encuestador. Yo le adopté ese término porque así lo tienen en las documentaciones en México, pero me confunde. Es quien hace el levantamiento de la información. A veces los censos fallan porque el entrevistado no tiene conocimiento para dar la respuesta a las preguntas que se está haciendo. También tenemos errores de proceso de codificación, digitación de la información, en fin. Dentro de los registros vitales, los errores de cobertura, no se tiene mucho personal para hacerlo, hay poca infraestructura, no está completa la información, en algunos casos no hay la legislación necesaria para poder obligar a estos registros. En otros casos es la inscripción tardía, que habíamos comentado que tiene que ser en tiempo real, y también existe un subregistro. Dentro de los errores de contenido en los registros vitales, a veces no hay respuesta, las respuestas son falsas, los desconocimientos de las respuestas, y también encontramos certificaciones no actualizadas. Y por último, en los errores en las encuestas, en los errores de coberturas, por ejemplo, encontramos el marco muestral es impreciso, es una de las principales deficiencias de las encuestas. Cuando la muestra no es la apropiada, no se obtienen los resultados
que estamos requiriendo. A veces una estrategia defectuosa para el levantamiento de la información y la falta de planeamiento. Eso encontramos dentro de los errores de cobertura. Y también dentro del contenido, las encuestas, los errores son similares a los de los censos. Hay defectos en la confección de la boleta, el conocimiento del entrevistado, en fin. Eso como errores de la información. Ahora pasamos a los elementos del análisis demográfico. Esos son los principales elementos del análisis demográfico. Como ven, es una interrelación de lo que hemos venido conversando, la natalidad con la mortalidad, aquí la inmigración, la emigración. Cuando hablamos de natalidad y mortalidad, estamos hablando de un crecimiento vegetativo. Cuando los elementos son inmigración, estamos hablando de un crecimiento migratorio. Y esto conlleva a la distribución espacial, al tamaño del crecimiento. Esto influye en la estructura de lo que hemos conversado, edad, sexo, y también en temas de movilidad.